¿Siempre ha sido motagüense o eso? De la obesidad en los deportistas existe. En Honduras no acostumbramos a estar tomando mate, no estamos recomendando ni alcohol ni tomar mate, pues. ¿Cómo le digo yo a un paciente que lo voy a operar por una lesión de menisco? Esa obesidad no puedo, está contraindicado realmente. La cirugía es nuestro último elemento. El invitado de hoy, el doctor Luis Daniel Valladares, ortopeda y traumatólogo con subespecialidad en hombro, cadera, rodilla y tobillo. Además es traumatólogo del deporte, ortopeda del Club del Motagua, ortopeda de la Embajada Americana y ortopeda de la Condepa. Realmente es un invitado de lujo, así que no te pierdas el episodio de Digestorium, donde estaremos con el doctor Luis Daniel Valladares. Gracias, César, un gusto, gracias por la invitación. Uno de los mejores gastroenterólogos que tenemos ahorita en el país, siempre con técnicas y tecnología de vanguardia, siempre con las actualizaciones constantes, que es importante en nuestro medio, no quedarnos siempre con lo mismo de siempre, sino que ahí vemos cómo pasás siempre día a día actualizándote. Y bueno, vos sos testigo de que todos los años siempre hay algo nuevo en esos encuentros que uno realiza a nivel internacional, y nuestro objetivo con esto solo es traerlo a nuestro querido país Honduras para ponerlo en práctica con nuestros pacientes y comenzar a intentar aplicar estas técnicas de vanguardia que se van utilizando día a día en el Claro, pues, comentarles igual que pues que Luis o Luis Daniel, o como quieres que te digan. Luis, estamos, pues él, como les mencionaba, es el ortopeda pues del Motagua, ¿de acuerdo? Pues, quizás a muchos no les guste eso, pero o los equipos contrarios, pero realmente pues tienen el mejor ortopeda, los motagüenses. Ahí van a sufrir los olimpistas probablemente, pero bueno, también hay relación porque él es especialista en artroscopía. Así como yo entro a través del esófago, el estómago, vemos también el colon, él se mete a las articulaciones y hace una artroscopía, ¿no? ¿Y de qué articulaciones son las que es tu especialidad? Bueno, nosotros también hacemos procedimientos similares a los tuyos, César, solo que se llama artroscopía, así se conoce, y es la introducción de una cámara diminuta, o sea, súper diminuta, de menos de la mitad de la uña de tu dedo meñique, a través de las articulaciones. Y así como cuando te llegan pacientes por problemas gastrointestinales, nosotros también observamos esos pacientes que llegan con dolor en las articulaciones. Y bueno, ¿qué son las articulaciones? Todos sabemos que es la unión de dos o más huesos, ¿verdad? Tanto el hombro, la rodilla, la cadera, el codo, el tobillo. Y nosotros pues nos especializamos en lesiones de hombro, rodilla, cadera y tobillo. Pero fíjate que eso me alegra, créeme, porque cuando uno estudia ortopedia, cuando en pregrado, pues uno ve la ortopeda de clavo, martillo, o sea, cuestiones más bruscas, más algo bruto, ¿no? Pues la artroscopía es algo más fino. Sí, la ortopedia y traumatología, pues como dice su nombre, traumatología, realmente yo me formé como ortopeda y traumatólogo acá, en nuestro querido Hospital Escuela, donde tuve grandes maestros, o sea, de los mejores traumatólogos del país. Tuvimos la oportunidad de aprender de ellos el manejo de todo tipo de trauma en nuestro medio, fracturas, heridas por armas de fuego, heridas por arma blanca. Cuando recordás que vos hiciste tu paso por medicina general primero, que uno rota por el área de cirugía, donde llegan todos esos fracturados, ahorita con tanto accidente de motocicleta que hay día a día, pues nosotros nos formamos en esa área. Incluso trabajamos una buena cantidad de años en el área de adultos, de cirugía traumatológica de adultos del Hospital Escuela, donde posteriormente pues tomamos la decisión de emprender un nuevo rumbo. Viajamos hacia la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde tuvimos la oportunidad de formarnos en esta área. Tuve la oportunidad de formarme con uno de los mejores cirujanos artroscópicos de ese país y traumatólogo deportivo, quien era el coordinador del cuerpo médico de Racing, que fue campeón de una de las copas más grandes de Sudamérica.
Y ahí vimos lo que era el manejo de las lesiones de este tipo de deportistas de alto rendimiento, así como los deportistas recreacionales, por decirlo así. O sea que dentro de tus pacientes puedes tener pacientes con cuerpo atlético, por decirlo así, que tienen su índice de masa corporal normal, y aquellos otros pacientes que realmente el sobrepeso o la obesidad también hacen pues una carga importante a estas articulaciones y que también requieren pues de tu servicio, ¿no? Por decirlo así. Claro, César, no solo vemos a los futbolistas profesionales o deportistas seleccionados del país, de las diferentes ramas. En este caso, pues, bueno, Dios nos ha dado la oportunidad de atender a uno de los equipos más grandes del país, como es el Motagua, donde vemos muchos deportistas de alto rendimiento que sus índices de masa corporal, lógicamente, por ser atletas de alto rendimiento, se mantienen en los niveles establecidos para practicar ese tipo de deportes. Sin embargo, también vemos seleccionados nacionales de baloncesto, de voleibol, y a su vez vemos la población que entramos nosotros en esa muestra poblacional, que creo que es un porcentaje muy alto que hay en Honduras con obesidad y con problemas articulares que también nos llegan por dolencias en este tipo de extremidades. Claro, pero ¿siempre ha sido motagüense o eso es hace poco? Fíjate, César, que esa es una pregunta que es obligada y todos me lo hacen cuando llegan al consultorio. Realmente sí, siempre fui motagüense desde niño, desde la cuna. Vos sabes que eso normalmente es por generaciones, tu papá te lo inculca y ahí vas. Y tuve la oportunidad, recibí un día una llamada del actual técnico del Ciclón. Yo no tenía el número de él, yo recibí una llamada, contesté y resulta que era él. Me contactó, le habían dado mi número y bueno, me ofreció la oportunidad de formar parte de lo que era en ese momento antes el Motagua, antes de quedar campeones, que quedamos campeones en diciembre del año pasado. O sea, te tocó debutar y ganar. Debuté siendo campeón, debuté clasificando a Conca Champions, porque primero se compite a nivel centroamericano, tenés que pasar todos los equipos de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Belice, Panamá, Caribe. Logramos clasificar a Conca Champions, donde, bueno, lastimosamente quedamos eliminados contra un equipo de la MLS, que fue el Cincinnati, donde perdimos aquí en Tegucigalpa y empatamos en Ohio, que nadie creía, y fue el equipo que le metió 6 goles al equipo de Messi, al Inter de Miami. Ya veo que te gusta mucho el deporte, pero este podcast no es de deporte, así que también veo que bueno, vino Luis con vino, con mate, para hacer la cosa más relajada, y la verdad que está bien relajada, y pues te agradezco tu presencia aquí, espero que sea pues mucho más, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sí, como dices, la parte del deporte, pues atletas o que tengan un cuerpo atlético es la gran minoría. Es la gran minoría. La otra, bueno, pues, permiso, pues vamos a probar este mate, aunque ya me tomé uno temprano, pero... Y realmente cuéntanos un poco acerca del mate y luego vamos a hablar sobre la obesidad y la afectación que tiene en las articulaciones. Pero bueno, vamos a dar una pequeña introducción, porque ahora en Honduras no acostumbramos a estar tomando mate, y pues explícanos por qué. Y sabemos que lo compartimos y pues esto no estamos recomendando ni alcohol ni tomar mate, pues. Sí. Pero bueno, es parte de tener una buena o un rato ameno, ¿no? Sí, no, realmente es una bebida igual que el café, igual que un té, es lo similar. Es una hierba, realmente un diurético que tiene propiedades como la mateína, que es un poquito más fuerte que la cafeína, o sea, te mantiene un poquito más activo, te despierta y te mantiene un poquito saciadita el hambre, por lo menos al inicio. Es una bebida que no solo se consume en Argentina, realmente se consume en toda la parte sur de Sudamérica, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y una parte de Chile. Así como ellos toman café también, no significa que es que nosotros no podamos, son gustos adquiridos, que tuvimos la oportunidad, siempre tomamos el café, amamos el café, incluso en el consultorio tenemos café.
Sin embargo, para una mañana amena, para platicar, pues no está de más. Está muy bueno, la verdad. Y como vos decís, pues la parte de la obesidad en los deportistas existe, porque ser deportista no siempre es que vos vas a tener toda la preparación de un deportista de élite. Hay deportistas recreacionales. Yo te pregunto, si vos haces actividad deportiva, muy probablemente me vas a decir, sí, yo hago pádel, sí, yo juego tenis, porque yo conozco tengo muchos amigos que tal vez no tenemos un índice de masa corporal deseado, sin embargo, pues realizan actividades deportivas. Y aquí es donde entra la parte de tu especialidad. Yo sé que haces mucho lo que es el balón gástrico y la importancia, porque el deporte en sí solo representa muchas veces solo el 20% del control de peso de un paciente. El otro 80% va encaminado en la parte de lo que se alimentan, la parte nutricional. Y cuando ya tenemos casos donde el paciente comienza a tener mucho problema en sus articulaciones de carga, como ser las rodillas, y vemos que él hace todos los esfuerzos por bajar de peso, nutricionistas, planes, ayunos intermitentes, etcétera, etcétera, hasta pastillas para perder peso. Bueno, pues tenemos estas opciones que vos le proporcionás a la población, como ser los balones gástricos, que tienen muy poca complicación. Pero, no, bueno, gracias por el comercial, pero tienes razón, o sea, y es importante ver también que pues me veo lo que tú platicas, que no solo es la parte o las intervenciones que se puedan hacer, ya sea con medicamentos o con intervenciones endoscópicas o cirugías, que la parte de la dieta, el comer saludablemente, el saber escoger tus alimentos, eso te va a llevar a tener un hábitos o cambio de estilo de vida para lograr un peso pues ideal, ¿no? Que realmente el peso ideal uno no puede enfrascarse en el índice de masa corporal, ¿no? Porque sí es importante, como te dice, el 20% me parece bien poco para los pacientes, porque uno le dice, no, pues haga dieta, haga ejercicio y con eso va a bajar de peso. Pero si te pones a pensar, realmente es bien difícil para aquel paciente que tiene, por ejemplo, una obesidad grado 1, que solo con dieta y ejercicio baje de peso. Y además vienen ahí las otras complicaciones que el mismo peso ha provocado. Te lo digo porque yo tengo varios pacientes que ese es su motivo de consulta, o problemas en la columna o problemas en la rodilla, que el sobrepeso o la obesidad les ha ocasionado. Entonces es imposible para ellos hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues de enfocarnos en la dieta, en el ejercicio, en intervenciones endoscópicas para que este paciente pueda recuperar su movilidad. Son pacientes que no pueden caminar, que llegan al consultorio con un bastón o que llegan al consultorio con muchas problemas pues de las articulaciones. Y de hecho por eso yo creo que es muy importante tu presencia aquí para poder apoyar a estos pacientes. Sí, con lo que vos dijiste es muy cierto. Por lo menos en el día a día mío, en la consulta no pensemos que solo vemos el atleta, como vos decís, no es tanto el índice de masa corporal, sino que hay que ver el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de tejido graso que este tiene. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es un manejo integral. Llega un paciente, por ejemplo, con dolor de rodilla, la cirugía es nuestro último elemento, por lo menos personalmente hablando. Si es deportista, generalmente, pues, sufrió un trauma, ya es más que evidente, no queda de otra. Pero si es un dolor crónico, o sea, que ya viene cargando por años, nosotros hacemos estudios completos para determinar cuál es la causa de ese dolor. Porque nosotros no manejamos síntomas, manejamos causas de dolor. Si yo me pongo a manejar solo el síntoma de dolor de rodilla, un ejemplo, no tiene ningún significado, porque va a regresar ese dolor si no he manejado la causa. Entonces estudiamos, y dentro de esos estudios muchas veces viene el peso y la actividad que este paciente realiza. Si un paciente que me sale a correr, porque muchas veces creo que nos ha pasado donde han ido un médico y les dice, no, estás con obesidad, anda a correr para que bajes de peso, es imposible que este paciente lo haga. Entonces nosotros aquí tenemos que educar al paciente, redirigirle su tipo de actividad, y no solo eso, ocupamos el apoyo multidisciplinario. Entonces nosotros utilizamos
desde el oficio, desde los kines, desde los nutricionistas, para conseguir atacar la causa de este problema. Cuando el problema ya vemos que no está resuelto, podemos optar ya por un método un poquito más invasivo y sugerirle, bueno, mire, no me baja de peso, consideremos las técnicas alternativas que existen dentro de la gastroenterología para lograr esto. Por ejemplo, en los pacientes con obesidad, pongamos un ejemplo, que tenga un índice de masa corporal de 40 y que tiene alguna lesión o tal vez no simple una lesión, sino que el mismo peso hace una sobrecarga hacia la rodilla. O sea, por ejemplo, ¿hay alguna relación entre el índice de masa corporal como tal y sobrecarga a la rodilla? Por ejemplo, Sí, claro. No es tanto una relación del IMC, sino que aquí vendría siendo una relación del porcentaje muscular que tiene, porque puede tener un índice de masa corporal elevado, pero tiene un índice de porcentaje muscular que compensa esta situación. Entonces, ¿por qué? Si el peso es muy elevado, va a tener una distribución de cargas desequilibrada. Esto es una cadena, se llama cadena cinemática. Muchas veces, bueno, me acabas de decir, llegan con dolor de columna baja. Posteriormente, paciente a los meses le va a decir, me duele la rodilla, me duele el tobillo. ¿Por qué? Porque el peso, o sea, el esqueleto sigue siendo el mismo. No pensemos que porque estamos más obesos, tenemos los huesos más gruesos. No, es lo mismo. Y si no tenemos un correcto fortalecimiento muscular, esas articulaciones no tienen cómo mantenerse estables. Por ende, todo ese peso va a ser como un vector de fuerza directo, de arriba hacia abajo. Entonces se transmite desde lo que es la espina, la columna, pasa por lo que son las caderas, pasa a las rodillas, donde las rodillas normalmente tienden a tener una deformidad, ya sea en valgo o en varo, y esa transmisión de fuerza va hacia el tobillo. Entonces, ¿en qué acaba esos dolores por exceso de carga o de peso? Me decís 40 de IMC. ¿Cómo le digo yo a un paciente que lo voy a operar por una lesión de menisco si está con esa obesidad? No puedo, está contraindicado realmente. Por más que le duela. ¿Pero qué le recomendarías, perdón, a un paciente? Lo primero que hago yo es mandarlo a bajar de peso. Con las diferentes alternativas. Nutricionista, balón gástrico, manga gástrica, pueden ser unas alternativas, pero operarlo o decirle que me vaya a correr es lo último que yo haría. De hecho, te comento estos casos porque pasan y llegan, ¿no? Y tengo, por ejemplo, paciente que pasó eso, tiene un índice de masa corporal entre 35 y 40 y sufrió un trauma de automovilismo y hubo una lesión y una fractura. Entonces, ahí ya se empeora la situación porque no solo está la sobrecarga de peso, sino que también sufrió un trauma. Y entonces es ahí donde te llega tu consulta y es que se opera o no se opera o lo mandas a bajar de peso. ¿Ah? Personalmente, lo primero que uno tiene que tener es una buena comunicación de honestidad y hacerle entender al paciente que él es el centro de esta situación, es lo más importante. Entonces, de nada nos va a servir operar un paciente, un ejemplo, en una articulación de carga como la rodilla o el tobillo, porque se rompió un menisco, tiene una lesión del cartílago. Por más que yo le haga, si no me baja de peso, el problema va a volver. Entonces yo le voy a solventar el problema a medias, parcialmente. O sea, me va a mejorar la sintomatología unos meses, pero posteriormente va a regresar porque el peso que tiene este paciente va a comenzar a cargar esa zona. Un ejemplo, lesión de menisco. Si yo vengo y está roto el menisco y es una zona donde yo la puedo reparar con suturas, porque ahora se suturan los meniscos, no es como antes, que uno venía, lo quitaba y bye bye. No, ahora se sutura. Entonces, si el paciente tiene obesidad, ¿qué crees que va a pasar? El peso va a romper esas suturas. Por ende, va a tocar volver a reintervenirlo. Y en el otro caso, cambiando la moneda, si yo vengo y le quito el menisco porque está roto, porque no lo puedo suturar por el peso, se lo quito, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la carga del cartílago en esa zona, por ende se va a degenerar y va a desarrollar artrosis, que es el desgaste de la capa de protección de la articulación, y eso es irreversible, César, no vuelve a crecer. Por más que te mencionen de terapias regenerativas, de cartílago, no existe, al día de hoy no existe. Ok, ahorita hablaste de artrosis. Esto, la artrosis, para que nos
pues le platiques a nuestros pacientes en qué pacientes está más frecuente o prevalece y si la obesidad y la artrosis hay alguna relación. Sí, la artrosis es básicamente, un ejemplo, este es el mi codo, ¿verdad? El codo tiene la articulación, el cúbito y el húmero. Para que esto se pueda mover y deslizar, en los extremos de cada hueso hay un tejido que se llama cartílago. ¿Okay? Ese cartílago es un tejido blanco que permite que deslicen adecuadamente dos estructuras. Cuando ese tejido se lesiona, porque se desgastó o se rompió, abajo de ese cartílago solo hay hueso. ¿Y qué sucede cuando roza hueso a hueso? Hay un dolor súper de lo peor. Entonces se comienza a inflamar la articulación, llega a un punto cuando ya es avanzado que hasta queda pegada, que no puedes doblarla ni estirarla. ¿Y en quiénes se da? Bueno, hay estudios que hablan que lógicamente hay relaciones o factores no modificables, como ser el sexo femenino, se ve muy afectado, y el otro factor que se ve con alteraciones hay genética también, y la obesidad tiene una participación directa en este tipo de problemas. La obesidad y el sobreuso de la articulación con una falta de fortalecimiento muscular está directamente relacionada con el desgaste de las articulaciones. ¿Por qué? Porque al haber un sobrepeso, eso aumenta las presiones de las articulaciones, más que todo del tren inferior, que es cadera, rodilla y tobillo. Al no haber un adecuado fortalecimiento de músculo, las estructuras comienzan a sufrir y se van adelgazando, se van deteriorando, porque nosotros llevamos nuestro día a día, caminamos, corremos, hacemos nuestros mandados sin darnos cuenta que nuestras articulaciones están sufriendo y se va provocando la artrosis. Ok, pero siempre veo que el músculo es muy importante para darle soporte a las articulaciones, ¿no? Claro. Pero un paciente con obesidad, ¿cómo fortaleces ese músculo? Hay una necesidad de perder porcentaje de grasa, ¿no? O con terapia, o cómo lo haces. Se hace terapia, se manda a fortalecer, sin embargo es insuficiente por sí solo mientras no nos baje de peso. O sea, va relacionado directamente a mayor masa muscular, menor porcentaje de tejido graso. Entonces, es muy difícil que una persona obesa que tiene un buen porcentaje de masa muscular esté obesa por grasa, ¿no? Entonces, por ende, si está obeso es porque tiene más grasa que músculo. Pero entonces, bueno, ahí es cuando van los que hacen deporte, los que van al gimnasio tienen problema de obesidad, ¿no? Y dicen, no, pero es que yo me hice más musculoso, entonces se me enduró la grasa. Sí, entonces ahí es ¿qué comentario podrías decir de estas personas que van al gimnasio y dicen, no, es que yo no peso más, pero lo que es que yo me estoy agrandando, pues haciendo músculos, pues? Lo mejor siempre es, César, yo siempre digo, zapatero a tu zapato. O sea, hemos estado acostumbrados por mucho tiempo a que si no estamos seguros de una respuesta o de algo, lo inventamos y decimos algo por salir del paso. No funciona así la vida, y menos la ciencia, y menos la medicina. Si una persona que está yendo al gimnasio ve que no baja de peso, no es porque él está ganando más músculo que grasa, no. Esa persona requiere de una evaluación calificada, y si no puede bajar de peso, por más gimnasio que haga, por más dieta que haga, están los médicos, como el área tuya, que le puede ayudar a perder ese peso. Y por eso te hago la pregunta, porque bueno, a medida que vamos desarrollando, pues esto lo estamos haciendo, claro. y pues me surgen a mí también, ¿no? Porque como dijiste, una persona que tiene obesidad y que le dices, no, pero tiene que hacer ejercicio para fortalecer el músculo, es bien difícil que solo por ejercicio lo haga, pues realmente es algo integral, y a esto es lo que vamos, pues que están involucrados el nutricionista, pues el endocrinólogo si tienen alguna afectación hormonal, el paciente que tenga que hacer deportes, ver si tiene alguna lesión o algo que impida la movilidad de estos pacientes, porque muchos ni siquiera pueden acelerar el paso porque es demasiado peso, pues. Entonces, al final,
el paciente con obesidad, que la obesidad es una enfermedad, requiere pues de varias intervenciones. Muchas veces yo les digo, no, pero hay que ir al psicólogo o que hay que ir al nutricionista y van solo por pedir un balón intragástrico, una manga endoscópica o incluso por una cirugía, pero no solo la intervención, pues se requiere de un manejo global para poder apoyar a estos pacientes, pues. Sí, sin duda, es un manejo integral, como mencionas. Y lo otro, bueno, yo te explicaba tras cámaras de que el problema que muchos tenemos, y me incluyo, cuando ya hay un trastorno endocrinológico que acabas de mencionar, no es fácil bajar de peso cuando tenés un problema endocrinológico. Yo te explicaba, en mi caso no tengo tiroides, es una lucha diaria, día a día, de intentarlo. O sea, tratar de combinar ciertas terapias, pero llega un punto donde lo mejor es acudir a otro tipo de alternativas que realmente tiene que ser un profesional entrenado en esa área. Y por eso es importante, lo dijiste, se ocupa de un equipo multidisciplinario en este caso y de terapias ya un poquito más radicales en este tipo de situaciones. De hecho, pues en Honduras creo que es un campo que está pues libre, o algunas personas pues sí ya lo están tratando de crear esos equipos para poder apoyar a estos pacientes, pues porque al final me llegan a mí a la consulta y hay pacientes que yo sé que el balón intragástrico no les va a funcionar. O sea, sí, no puedo yo venirte y a todos los pacientes decirle, no, esta es la mejor opción. No puedo caer en eso. Entonces yo les doy como las opciones y le digo, no, a ti te corresponde mejor una cirugía, pero muchas veces requiere de una valoración e incluso en ortopedia o rehabilitación, cirujano bariátrico, o sea, hay múltiples especialidades que están involucradas, y lo que pasa que de la obesidad surgen otras enfermedades, y ahí viene el problema de hígado graso, hipertensión arterial, diabetes, cirrosis, pues problemas de articulación. Como vos mencionabas, muchas veces llegan pacientes que en nuestro caso nos ha tocado decirle busque de un gastro porque no logran bajar de peso, o de un bariátrico, como mencionás. En nuestro caso llegan pacientes con dolor de rodilla, de tobillo o de cadera, y esa es la punta del iceberg. Eso solo es lo que ves encimita, porque normalmente estos pacientes con obesidad que llegan con dolor en estas zonas, y menciono estas en específico, ya que si te fijas no he mencionado mucho la parte del hombro, pero menciono estas porque nuestras rodillas soportan el 80-90% del peso corporal total, porque llegan con estos dolores, pero realmente si vos buscas minuciosamente en estos pacientes, hay otro tipo de alteraciones, como vos mismo lo decís, hígado graso, muy probablemente ya hay un problema de dislipidemia. Si hay hígado graso, hay dislipidemia. Y si encontrás también situaciones como la parte endocrinológica oculta, si ya comenzás a encontrar diabetes, todo ese montón de situaciones. Fíjate que estaba ahorita, probablemente recibas estos pacientes, pues, y así como hemos venido hablando, hay más problemas de sobrepeso y obesidad que deportistas. Entonces, la gran mayoría de tus pacientes pueden ser que tengan este problema. Hay algunas terapias o no invasivas, porque va a llegar el paciente en que dice, doctor, pues es que yo he intentado todo y no puedo ni ponerme un balón, no puedo ni operarme, no puedo hacer nada, pero me duele la rodilla. ¿Qué otras terapias hay? Además de decirle, no, pues baje de peso. Porque eso es lo que se quejan muchos pacientes. Le digan, no, pues el doctor, ¿qué te dijo? No, pues que bajara de peso. Sí. Sí existen terapias realmente, bueno, son indicadas puntualmente, específicamente para desgaste articular. Se puede utilizar terapia, nosotros lo llamamos ortobiológicos. Son productos propios de tu cuerpo, como el plasma, por ejemplo. Está el plasma rico en plaquetas, está el plasma pobre en plaquetas, está el plasma hiperconcentrado, que se utiliza para diferentes tipos de dolencias. Estas superan por mucho a otras terapias como el ácido hialurónico,
que lo utilizamos y funciona bien, pero hay que saber individualizar estos casos. Son infiltraciones. Infiltración es la técnica utilizada, porque yo he notado mucho que, perdonando la palabra, satanizan esa palabra. Es que me van a infiltrar, es que me infiltró. No, infiltrar es la técnica de introducir un tipo de terapia a una zona en específico de forma directa. En nuestro caso lo hacemos ecoguiado con ultrasonido directo, porque no lo puedes hacer a ciegas como se hacía antes. Lo ideal es hacerlo sabiendo dónde está el problema y te vas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que abusamos muchas veces de medicamentos como los esteroides. Esteroides de depósito directo. Ya se encontró que realmente no es necesario estar infiltrando con esteroides. Es lo mismo que yo te lo coloque en la nalga a que te lo coloque en la articulación. Es el mismo efecto al final. O sea, no es necesario, no hay una diferencia si se lo aplicas al final. Con la salvedad de que si yo te lo coloco en el glúteo, te estoy liberando de dejarte depósitos de cristaloides adentro de la articulación que te van a ir degenerando el tendón poco a poco y te pueden provocar una ruptura o degeneración de cartílago. Entonces yo personalmente, en nuestro caso, prefiero utilizar terapias alternativas como los ortobiológicos o incluso el ácido hialurónico, lo utilizamos, más la fisioterapia. Y cuando esto, lógicamente, la pérdida de peso es... Si ya no me bajó con un nutricionista, César, ya hay que buscar otro tipo de alternativas, ya sea bariátrica, ya sea las que vos mencionas de balón. Y yo he visto pacientes que les han hecho este tipo de terapia y bajan. Bajan porque bajan y el dolor es 1-4. O sea, si tu rodilla ahorita está con mucho dolor y vos le quitas 1 kilo de peso a tu cuerpo, es como que le quites 4 kilos de peso a tu rodilla, de presión. O sea, imagínate si me bajas 2 kilos, estás quitándole 2 kilos de peso a tu rodilla. De eso estaba viendo que cuando bajas 10 kilos de peso corporal total, entonces sería una relación de 1-4, ¿no? Sería 40 kilogramos de peso de presión en tu rodilla, o sea, menos. ¿Cuánto, o sea, el paciente que puede optar a un balón intragástrico o una manga endoscópica puede bajar a un 15, un 16% de su peso corporal total? Entonces uno también valora de acuerdo a la necesidad, ¿no? O sea, el balón puede llegar a perder que unos 15, 20 kilos. Eso es bastante para poder disminuir el impacto que estás provocando ese peso en la rodilla, ¿no? Sin duda, y está demostrado, porque comienza la artrosis y mucho traumatólogo lo que dice es, claro, hay casos avanzados donde ya no queda otra opción. La prótesis de rodilla. Imagínate ponerle una prótesis de rodilla a una persona obesa. O sea, las cargas van a seguir igual. ¿Y qué va a suceder? Vas a tener un aflojamiento de la misma prótesis, a reintervenirlo. En cambio, si vos venís y me vas bajando de peso progresivamente, esa carga de esa rodilla va a ir disminuyendo y por ende, si a eso le sumas el fortalecimiento muscular, vas a tener una articulación más estable. Entonces, las técnicas alternativas que tenemos hoy por hoy en estos tiempos para bajar de peso son múltiples y se pueden lograr. Es que ya estos métodos, ya sea pues conservadores como medicamentos o endoscópicos o quirúrgicos, muchas veces las personas creen que es algo estético y no lo es. O sea, realmente son intervenciones que se hacen para mejorar pues el impacto que tiene la obesidad y con las enfermedades asociadas a estas. Entonces ya deja de ser algo estético, sino que es para mejorar tu condición de... Sí, si bien es cierto, bueno, imagínate el impacto desde el punto de vista de autoestima que logra tener, porque vivimos en un país que lógicamente se estigmatiza mucho la obesidad y ya sabemos que es una enfermedad. Nadie quiere ser obeso. Todo el mundo quiere verse bien en un espejo. Y si bien es cierto, estas técnicas ayudan mucho en eso, pero imagínate, aparte del impacto emocional para estos pacientes, un control de peso, imagínate el impacto en su calidad de vida. Porque claro, no es lo mismo que vos vayas a tomarte un café con tu familia y que puedas caminar del estacionamiento a la entrada del café, a que vayas cansado, con dolor, a querer llegar a ese punto. Es que llega al punto que las personas incluso se aíslan y ni quieren salir, pues porque tampoco el país se presta
o hay condiciones para los pacientes con obesidad mórbida. O sea, desde que vas al cine no hay una silla para estos pacientes. No hay. De que vas a un restaurante, pues ya. Entonces todo eso hace que empeore la situación. Y si vos ves más a fondo, el problema no solo es, claro, no es una excusa. El problema no solo es desde el punto de vista personal. Vos has estado en otros países, hemos estado en otros países donde vemos que la posibilidad de deambular dentro de nuestro país es limitada en comparación de otros lados. Todos andamos por lo menos los que tenemos la oportunidad de andar en vehículo, salimos de nuestra casa, nos montamos al vehículo, nos estacionamos frente al ascensor, subimos al consultorio o a la oficina o a trabajo y a sentarnos y a estar estáticos. En otros países, como tienen un buen sistema de transporte, muchos optan por no andar en carro, Claro. caminan, agarran la estación y caminan. Es un tipo de ejercicio es que indirecto. eso nos pasa hasta a nosotros. Pues. Me imagino que cuando tú fuiste a Argentina y que te tocaba usar estos medios, probablemente bajaste de peso. Uy. Ahorita que regresas a Honduras y que el único medio es el carro, vuelves a subir de peso. Y te lo digo por experiencia propia también. Entonces, con el hecho de moverte, de utilizar otras formas de movilidad, o ya sea tren o como hay en otros lados, te obliga pues a caminar, y eso a tu salud te va a ayudar muchísimo. Claro, yo pues. te pregunto, ¿cuántas áreas verdes conoces vos aquí en el país? Por Sí. lo menos aquí en la capital, ya que es la capital, segura, donde vos podás ir a caminar con tu perro, con tu novia, con tu esposa, con tus amigos, donde vos puedas llevar a tus hijos a jugar pelota. No existen. Sí. No existen esas áreas. Entonces, la actividad deportiva en ese momento, porque eso es deporte, está abolido. Entonces, como vos dijiste, cuando nosotros estudiábamos, ya, yo caminaba 4 kilómetros por toda una avenida sin problema. Y ahora aquí donde... Sí, no. Es bien complicado y por eso surgen problemas. Hasta cuando, por ejemplo, un arquitecto, tengo un amigo que veníamos hablando de eso, ¿no? Aquí tú te tienes que comprar un carro chiquito porque los estacionamientos todos son pequeños. No te puedes comprar una Ford Ranger o lo como en Estados Unidos, que andan súper cómodos, Sí. porque el estacionamiento allá es grande, ¿no? Entonces puedes estacionar esos carros. Aquí es todo pegado, es un problema. Entonces la obesidad, si vos te fijas, inicia desde todos los puntos de vista, sociales, propios de la personalidad de cada quien. Entonces al final se convierte en un problema de país, en una enfermedad propia de nuestro país. Yo te aseguro que el 60-70% de nuestro, o sea, 6 o 7 de cada 10 padecemos algún grado de obesidad, me atrevería a decirlo. Claro, la verdad que sí es un problema y este espacio pues es específicamente pues para problemas de salud digestiva, pero sabemos que la obesidad abarca y de a partir de ahí salen otras enfermedades. La salud digestiva tiene mucho que ver en todo esto y por eso esta charla es bien integral, si te fijas. La salud digestiva incluso hasta en los deportistas. Ya hablamos de la obesidad, pero podemos hablar de otro tipo de trastornos. Bueno, Luis, la obesidad realmente vemos que es una enfermedad que afecta múltiples órganos y además de las articulaciones, que causa un impacto en la calidad de vida de los pacientes enorme. E incluso pues de nosotros, porque también somos parte y tenemos pues nuestras limitaciones, pues. Claro. Entonces, pero bueno, creo que este episodio trae mucha enseñanza y el paciente va a aprender muchísimo. Y pues ya estamos por finalizar. Yo creo que sí, para volver a decirte dónde estás ubicado, dónde te pueden encontrar. Gracias, César, por la invitación. Realmente, bueno, vos sabes que esto, el principal objetivo, pues realmente es intentar orientar a la población, a la gente que ve este tipo de contenido. Al final sabemos que no somos dueños de la razón, pero con las experiencias que hemos tenido en la vida podemos más o menos orientar a las personas para que sepan que sí y que no. El tema que tocamos en este episodio, pues realmente nos quedamos cortos y aquí estuviéramos toda la tarde platicando de lo mismo. Sin embargo, tenemos que ser puntuales y yo pienso que al final, en conclusión, nosotros tenemos que saber orientar a nuestros pacientes y saber de que no somos todólogos, que necesitamos el apoyo multidisciplinario
para lograr el fin común de todos nuestros pacientes, que es el bienestar, una calidad de vida aceptable, una buena calidad de vida que les permita estar con sus seres queridos, disfrutar de sus hijos, disfrutar de sus amigos de una forma íntegra. Y cualquier duda, pues si tienen algún problema en cualquier articulación, nosotros estamos ubicados en Hospital Zafiro, aquí en la colonia Tepeyac, en el 3er nivel. Número de teléfono de mi asistente, si alguien lo quiere anotar, el 3378-1525. Ahí estamos de lunes a viernes. Contamos también con nuestro quirófano, con nuestra sala de hospitalización y sobre todo un manejo integral enfocado en las causas de los problemas y no tanto en los síntomas. Si tratamos la causa, el síntoma desaparece. Si tratamos el síntoma, va a volver porque la causa ahí sigue. Eso se presta a todas las especialidades, es igual en gastroenterología, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por el vino, muchas gracias por el mate, que pues viene desde Argentina, y pues nos vemos en otro episodio. Nos vemos pronto.